lo dijimos al principio del programa. Está con nosotros el candidato a gobernador, el doctor Marcelo Arancibia. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Gastón. Buenas noches, Federico. Un placer estar con ustedes. Bueno, igualmente. ¿No tienen propuestas los candidatos? Pero no se lo digas así. No lo digo yo, ni tampoco se lo digo a Arancibia. Bueno, en términos generales, a esta altura de la campaña, todavía no aparecen las propuestas. ¿Tienen propuestas o no tienen propuestas? Sí, por supuesto que tenemos propuestas. Primero, cuando se constituye la unidad de la oposición y nace una propuesta base que defender la Constitución. Esa es una propuesta tremenda, porque no es lo mismo vivir en una democracia con un Estado de Derecho a una democracia donde se violan las reglas del Estado de Derecho. Me parece que esa es una cuestión muy importante. A partir de ahí, bueno, cada candidato se debe distinguir con, primero, una visión de la realidad que se tiene y segundo, las propuestas para resolver lo que consideramos que está mal. Y ahí sí creo con toda claridad que nosotros tenemos una gran ventaja con respecto a los otros candidatos. El tema ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo en la campaña qué es lo que queremos hacer en caso de llegar al gobierno, pero lo hacemos con una cuestión muy precautoria. ¿En qué sentido? En San Juan nos hemos acostumbrado que las elecciones son muy aburridas y hace muchos años, yo creo que desde el retorno a la democracia, tal vez en el 2003, en el 83, que hubo un debate de candidatos a gobernadores, nunca más lo hubo. Y esto es una falla grande del sistema y la responsabilidad es de los políticos que nos presentamos como candidatos. Debatir es un derecho de la ciudadanía y una obligación de los candidatos. No hace falta que exista una ley. Nosotros hemos propuesto que por ley se elegible porque, bueno, ante la falta de voluntad o por exceso de tacticismo de los candidatos, bueno, una norma tiene que establecerlo como ha pasado a nivel nacional. Ahora, nosotros claramente hemos planteado un aspecto que es la reforma política. ¿Ante qué? Ante un marco donde, bueno, la campaña está desarrollándose en el puro marketing, en un contexto social, económico muy complicado. Yo lo grafico de esta manera en dos cuestiones. Primero, uno ve como un espectador una campaña política donde hay puro marketing, donde todos los candidatos se los ve en las redes sociales o en la cartelería, sonriendo, abrazando a una señora mayor, a un niño. Pero esa no es la realidad que vive San Juan. San Juan está muy mal, hay un empobrecimiento generalizado, hay problemas de trabajo, hay esta crisis institucional que termina afectando la calidad educativa, sanitaria, de infraestructura de calidad. Entonces, lo que la política refleja no es lo que está pasando en la sociedad. Y en segundo lugar, hay una expresión que le he escuchado mucho del oficialismo y de los funcionarios específicamente, que dice, estamos bajando al territorio. Como si ellos fueran marcianos que un día han decidido ir a la Tierra y ver qué está pasando. Claro, lo que está pasando es que ellos viven en una torre de marfil y están totalmente desconectados de la sociedad. Y ven a sus votantes, ven al elector como una cosa ajena y quieren saber qué está pasando en el territorio. No, has perdido el contacto con la gente, no tenés conexión con la realidad, por eso te expresás de esa manera el oficialismo. Ahora, entonces, en ese marco, sí, si no debatimos, nos encontramos ante un escenario de una posible crisis institucional, porque los que salgan electos no habrán entendido lo que la sociedad está pidiendo. A ver, dejar que pueda desglosar parte de lo que has dicho, Marcelo, puede ser. Punto número uno, me hablas de crisis institucional grave, como la actual. ¿Qué es grave la crisis institucional? Provocada por el oficialismo. Pero definí mi crisis institucional. Digo, yo automáticamente me imagino crisis institucional, los poderes ninguno funciona como tiene que funcionar, hay enfrentamientos de todo entre los sectores. Bueno, a ver, esto que ha pasado... ¿A qué haces referencia? Bueno, yo creo que esta crisis institucional tiene una base, que es una crisis de representatividad. La gente no cree, está enojada con la política y con los políticos. Esta distancia entre la política y la gente genera un vacío donde lo primero que sufre son las instituciones. Hemos visto, y ustedes lo han explayado con mucho detalle en la radio, esto del proyecto de ley que la Corte habría mandado o mandó y se le devolvió. La cuestión es que atrás de esto había una desconexión de la Corte con la realidad, que es cambiar los ítems para el cómputo de la antigüedad, que haría que su sueldo, que ya son grandes, son altos, son elevados,
bueno, fueran muchísimo más elevados. Entonces, ¿vos qué ves de ahí? Una profunda desigualdad, porque el que está en el poder y puede regular las normas y establecer su salario, puede fácilmente campear la crisis de la inflación, claro, con sueldo de 2, 3, 4 millones de pesos, y bueno, que la inflación sea el 100%, el 110% anual, no es problema. Ahora, el problema es que el 90% de los sanjuaninos, el sector público, privado y la gran informalidad que tiene en San Juan, bueno, ganan sueldos por debajo de la línea de pobreza o la línea de indigencia. Entonces, esta desigualdad es producto de una desconexión entre la dirigencia y la sociedad. Y lo primero que sufre son las instituciones. ¿Por qué? Y porque empieza a surgir, bueno, propuestas, ideas o reclamos muy antisistema. Y la verdad que la gente tiene razón y tiene mucha lógica el planteo. Ahora, destruir el sistema es un suicidio colectivo, pero ¿quién es el responsable? Y el responsable es el que está en situación de poder. Esta desconexión de la Corte se replica en los otros dos poderes, fundamentalmente en el Ejecutivo, cuando vos escuchás al gobernador en su primer spot de campaña decir que la discusión entre los políticos cansa. Yo pregunto, ¿cuándo ha discutido este gobernador con un político? ¿Me permite? Nunca baja al Marcelo, llano a discutir con nadie. Si me permite, sobre eso quiero consultarle, porque la campaña de Juntos Ganamos tiene un estilo muy frontal, característica quizás seguramente de su personalidad como profesional de la abogacía. Ahora, uno entiende que, por ejemplo, en ese decálogo que presentó en la legislatura provincial, en uno de los apartados de los 10, donde dice que una de las leyes es una truchada directamente, que es el de la ficha limpia, ni más ni menos, usted se la presenta a los diputados. Digo, al mismo tiempo que le presenta a los diputados un nuevo proyecto para rehacerlo, les está diciendo lo que ustedes hicieron no vale. Digo, es un estilo como muy frontal. Digo, está impugnando a los mismos que son los responsables de tomarle su proyecto. Digo, esto está pensado así, la gente está comprando esto en el buen sentido, digo, como candidato, la gente necesita esto, la gente ve con buenos ojos este estilo que ustedes están mostrando en campaña, porque el mismo Iñaki, usted lo acaba de mencionar, dijo, la gente se cansó de la pelea entre políticos, pero bueno, ustedes confrontan en esta campaña, tiene un estilo muy diferente quizás al que Iñaki preferiría. Yo te diría que no hay que tener miedo a la confrontación en la democracia, es esencial. Lo peor es la sumisión, y es lo que el gobierno provincial quisiera tener a la oposición, sumisa. Y bueno, en el caso nuestro se ha encontrado con un estilo confrontativo, porque nosotros entendemos que de esta manera estamos defendiendo derechos, estamos defendiendo instituciones. En el caso de la ley de ficha limpia, bueno, seguramente los legisladores se sentirán ofendidos, pero no lo tienen que sentir ofendidos. Tenemos que debatir si lo que se sancionó el año pasado es una ley de ficha limpia o una ley trucha de ficha limpia. ¿Qué es lo que se sancionó? Una ley que dice lo que dice el Código Penal. Una persona con una condena firme no puede ser candidato a cargos electivos. Eso es lo que dice la ley de ficha limpia. Absurdo, ya lo dice el Código Penal. La ley de ficha limpia lo que dice es que una persona que cuando tiene un auto de procesamiento en primera instancia y hasta tanto no sea condenado y que esa condena esté firme, no puede ser candidato. ¿Por qué? Porque se interpreta que el principio de inocencia a partir del procesamiento cede a un principio de sospecha. Entonces, la democracia, para salvaguardar su moralidad, su ética, excluye a estos procesados sin condena firme y no pueden ser candidatos. Mira, San Juan tiene ahora 6.400 candidatos. ¿Se ha aplicado a uno de ellos la ficha limpia? A ninguno. ¿Y por qué? Y porque no se puede presentar candidatos que están con condena en el penal de Chimba. Sería un absurdo. Entonces, hay que decirle las cosas a la sociedad con la verdad. La ley se sacó, se hizo una fanfarria, se dijo hemos dado un paso para la lucha de la corrupción, y esto hay que decirlo, no es verdad, es falso, no es una ley que sirva para luchar contra la corrupción. Bueno, nosotros ayer hemos presentado 10 medidas de modificaciones políticas porque entendemos que la calidad de nuestra democracia está muy degradada y en 40 años la modernización de las campañas no se han hecho. Un solo ejemplo. Dale. En el mundo se está hablando cómo vamos a conquistar Marte en los próximos 30, 20 años. Acá estamos votando con el papel sábana. Bien. Marcelo, desde el oficialismo también están sugiriendo, como ejes de su campaña, que la oposición toda, uno interpreta, digo porque no hace referencia aún, es un salto al vacío. Vos sos candidato a gobernador, obviamente por uno de los sectores de la oposición. ¿Sos un salto al vacío? No, para nada. Mirá, yo creo que está madura la idea en la sociedad de dar un paso hacia la alternancia. Cuando el gobernador da esa expresión, yo creo que es un temor
propio de él, de saber de que se le están escapando los votos de las manos. La gente creo que se ha convencido, la gente, una gran mayoría, ya lo expresó en el 2021, a que está llegando a fin un ciclo, el ciclo del gobierno de Gioja y del gobierno de Uñac, del Frente Todo. Y ese ciclo se está terminando no solo por el desgaste propio de 20 años de ejercicio del poder casi de una manera hegemónica, sino porque las bases de ese proyecto, que alguna vez fue votado masivamente, en especial entre el 2003 y el 2011, bueno, se han ido desgastando y hoy vemos cómo caen los pedazos. Acá ha fracasado un modelo y nos están diciendo que hay que subsistir o hay que profundizar este modelo. Y este modelo se rompió. ¿Por qué? Porque fue un modelo creado para la dependencia de los recursos que se manda de la nación. Y la nación hace ya varios años está mandando papel pintado, es decir, dinero inflacionado. Entonces la capacidad del Estado de sostener el sector público y sostener el sector privado, como ocurre en la provincia de San Juan, bueno, ha caído. Y eso es producto de la poca visión que ha tenido tanto Gioja como Uñac de estructurar una provincia con un sector privado muy fuerte, muy dinámico, muy insertado en la economía nacional y fundamentalmente internacional, y ahí se perdió esa oportunidad. Y esto te lo puedo graficar con un solo ejemplo. Acá se creyó que trayendo espectáculos deportivos internacionales, San Juan iba a lograr mejorar su economía privada. Y lo cierto es que ahora tenemos un problema, porque la estatización de esta actividad deportiva o artística internacional está materializado con grandes estadios que son dignos de Qatar. Bueno, hoy no tenemos plata y esos eventos que salen millones de dólares no los podemos pagar. Entonces, vos tenés un autódromo que se usa para carrera de bicicleta, cuando tendrías que traer espectáculos internacionales. Ese fracaso, ese despilfarro de recursos que lo podemos ver en la fábrica de paneles solares, más de 120, 130 millones de dólares gastados en los últimos 10 años y no ha producido un solo panel solar. Entonces ese modelo estatista, ese modelo que se ha construido para perpetuarse en el poder, es lo que se está desmoronando y la sociedad se ha dado cuenta y está buscando una alternativa. Y en esa búsqueda alternativa yo creo que el debate fuerte está dentro de la oposición. Está en saber, bueno, quién estamos en mejores condiciones de llevar adelante esta transición que se viene, porque hasta que el país no controle la inflación nosotros vamos a tener muchas turbulencias, porque esta es una provincia muy débil, porque depende de los recursos nacionales. Por eso que entre otras cosas que nosotros ayer hemos propuesto decir, miren, la reelección se ha convertido en una enfermedad del que tiene poder. Porque empieza a gobernar bien, pero ya el segundo mandato empieza a gobernar para perpetuarse en el poder. Entonces todas las cosas buenas que hizo se van perdiendo y el poder se va desviando para ver cómo me quedo. Entonces ya no le prestás atención ni a la educación, ni a la salud, ni al sector privado. Nosotros proponemos para que esta transición, los sanjuaninos, podamos definir un nuevo modelo de Estado, una nueva sociedad civil, un nuevo sector privado, dinámico, competitivo, integrado al mundo por conocimiento y productividad, decir, bueno, terminemos con las elecciones. Ustedes miran Mendoza. Miramos Mendoza, miramos a muchos países en Chile, donde no hay selecciones y lo que hay es continuidad de política de Estado. Y cuando esas políticas con el tiempo van fallando, bueno, hay tiempo de cambiarlas y revertirlas. Cuando vos haces periodos tan largos, bueno, generalmente los gobiernos se enamoran, como ha pasado a nivel nacional con Cristina, que está enamorada de un modelo que ya no existe, el del 2003, 2008, cuando la super soja, te permitió más que duplicar el aparato del Estado. Hoy tenemos un gran problema nacional porque el gobierno nacional no entiende que ese modelo de Cristina fracasó y es imposible repetirlo. Marcelo, no tengo más tiempo. Pero soy un tirano. No tengo más tiempo. Frase nunca dicha en televisión. No, mirá, la de 23 euros. Che, Marcelo, te agradezco la charla. No, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias.